Bueno, buenas noches para todos ustedes. Nuevamente expresarles mi satisfacción por estar compartiendo con ustedes algunas ideas. Para hablar de los sistemas y modelos de justicia constitucional, debemos identificar 6. No con esto pretendemos tener la última palabra, pero en las investigaciones que hemos realizado hemos identificado el número antes mencionado. De esos 6, identificamos 3 modelos que podríamos calificar como originarios y otros 3 que podríamos calificar como derivados. Los primeros, es decir, los originarios, podemos identificar el difuso, 1, 2, el dual y paralelo, y 3, el concentrado. Y dentro de los derivados podemos identificar uno que es mixto, otro que es híbrido y finalmente uno que es integral, que es un poco la propuesta que hemos analizado teóricamente y también instrumentalmente en los últimos años, en el cual hay que incluir el denominado control de convencionalidad. El primero de ellos, el modelo difuso, que muchos ya lo conocen y sobre el cual no nos detendremos gran tiempo, tiene que ver con un origen angloamericano. Todos sabemos que este modelo se empieza a desarrollar dentro del realismo norteamericano y por eso incluso diríamos no solamente norteamericano sino angloamericano, porque si hacemos un rastreo en la historia encontramos que el primer caso de control de constitucionalidad se dio en Inglaterra en 1610 con el famoso caso Thomas Bonan. Este caso que fue resuelto por el gran jurista Edward Coke como magistrado, como presidente del Supremo Tribunal de Apelaciones de Londres en aquella época. En este caso, ¿qué fue lo que trató de hacer el juez? De ponerle un límite al abuso del poder en lo que tenía que ver con la legislación y la reglamentación y por supuesto por violarse lo que para ellos era el common law. En efecto, el juez Edward Coke lo que dice es que ni el Parlamento ni la Corona pueden proferir decisiones que vayan en contra del common law. Para los ingleses, hablar del common law, la traducción que más se acerca a nuestra realidad, podría decirse que el common law corresponde a los derechos fundamentales. Entonces, ni más ni menos que el juez Edward Coke en aquel fallo dijo que ni el Parlamento ni la Corona podían ir en contra de los derechos fundamentales. Un control de constitucionalidad concreto y protector, además de los derechos fundamentales. Pero el caso que tal vez enfoca este modelo como un paradigma es el caso Marbury versus Madison, del cual además el profesor Alejandro Amaya es experto. Por acá ustedes ya deben haberse leído ese libro al menos unas 5 veces. Este caso, que es el paradigmático, es el que nos muestra en esencia este modelo, desarrolló 2 principios fundamentales. Primero, el que dice que todo juez en todo proceso debe ejercer una suerte de control de constitucionalidad. Esto, más que una facultad, es un deber que tienen los jueces. Y segundo, se ejerce esta suerte de control de constitucionalidad para darle aplicación al principio de supremacía constitucional. Tal vez el caso, como ustedes lo habrán analizado, dentro del caso como tal no fue tan importante, pero sí muestra estos 2 principios. Y además otro análisis que se hace es que este caso consolidó el modelo jurídico norteamericano de la inaplicación de la ley, que posteriormente termina desarrollándose como la Judicial Review. Lo decimos, recordemos, es porque Thomas Jefferson, quien era presidente de los Estados Unidos por aquella época, era más seguidor del derecho francés, del derecho europeo continental, y sus manifestaciones estaban encaminadas a que Estados Unidos no siguiera el modelo inglés, sino más bien siguiera el modelo francés, y estaba esperando a ver qué pasaba en ese caso, bajo el argumento de que si el mismo juez John Marshall fue el que nombró a aquellos 42 jueces de paz en el Distrito de Columbia, él mismo iba a ejercer el control, pues estaba frente evidentemente a una dictadura judicial. Y pues todos sabemos, John Marshall, uno de los mejores juristas norteamericanos, no decide el caso, profiere una decisión inhibitoria, pero por supuesto desarrolla esos grandes principios
que no son solamente del derecho americano, sino que hoy podemos decir son dos principios que hacen parte del patrimonio histórico de la humanidad desde el punto de vista jurídico. Por supuesto, este modelo no se encuentra positivizado. Ustedes pueden buscar la Constitución americana o en el constitucionalismo inglés y no encuentran que se diga que el control de constitucionalidad alguien lo debe ejercer. No se encuentra regulado, un poco en Argentina, que es el país que en Sudamérica o en Latinoamérica desarrolla este modelo, por lo menos desde el punto de vista federal. Tampoco nos dicen quién lo ejerce ni lo menciona, pero si estamos hablando de él, pues evidentemente existe. Como dijimos hace un momento, su origen fue pretoriano, su origen fue jurisprudencial. Pues como no está positivizado y todos los jueces tienen la obligación de ejercer este control, pues se puede dar en cualquier proceso, un proceso civil, penal, laboral, etcétera, etcétera. Pero sus efectos, por esa razón, no son generales, sino son interpartes. Más adelante Estados Unidos desarrolló, como dijimos, la teoría de la revisión judicial, de la judicial review del precedente, y ahí trató de darle una suerte de concentración y de obligatoriedad a este tipo de control. Es decir, no está tan suelto como muchas veces se enseña de que cualquier juez puede hacer lo que quiera. No, la Corte de poco en poco ha sentado una doctrina de precedente donde ha venido concentrando este tipo de modelo. El segundo modelo que aparece en la historia es el que denominamos dual y paralelo. Muchas veces se menciona el dual después de que uno explica el concentrado, pero ¿por qué lo explicamos en segundo lugar? Uno, porque su aparición histórica fue anterior al concentrado, y dos, porque nos muestra una suerte de evolución que fue teniendo el control de constitucionalidad. Primero, en el modelo difuso, todos los jueces lo empezaron a ejercer, y en el modelo dual empieza a tener una tendencia a esa concentración. Este modelo dual, como su nombre lo indica, significa que existen dos modelos, pero dos modelos que van a funcionar paralelamente en el mismo país, bajo el mismo ordenamiento y por supuesto en la misma época. Esto ocurrió en Colombia con el acto legislativo número 3 del 31 de octubre de 1910. ¿Qué pasó en este acto legislativo, que es una enmienda constitucional en Colombia a la Constitución de 1886? En este acto legislativo se consagraron dos modelos. Uno, el que se ha conocido en Colombia con el nombre de excepción de inconstitucionalidad, que también podemos traducirlo como el modelo de inaplicación de la ley contraria a la Constitución, y básicamente puede identificarse con el mismo modelo difuso norteamericano, solamente que nunca ha tenido la concentración. No es obligatorio que llegue a la Corte, sino es el poder que se le da a cada juez en cada proceso independientemente, sin que tenga ningún otro control, con unos efectos interpartes similar al modelo norteamericano. Pero ¿cuál es la importancia que tuvo Colombia en ese momento? Que lo elevó a canon constitucional. Es decir, la diferencia con el norteamericano es que lo positivizó. Artículo 40, decíamos, del acto legislativo número 3 de 1910. Ese modelo funciona totalmente independiente, aún se mantiene en Colombia, no se mezcla nunca con el que tiene una tendencia a la concentración. El segundo modelo, que se dio paralelamente, que es consideramos uno de los grandes aportes que Colombia le ha dado al patrimonio constitucional y particularmente del procesal constitucional, tiene que ver con la posibilidad de que un solo juez sea el competente para ejercer una suerte de control de constitucionalidad, pero ya no con efectos interpartes, sino con efectos erga omnes. Esto se consagró en el artículo 41 de ese mismo acto legislativo y le permitió a la Corte Suprema de Justicia conocer de las demandas de inexequibilidad, así se denominan en Colombia. Un poco es para identificar los efectos del fallo, que son hacia el futuro. Una norma será inexequible cuando su causa es la inconstitucionalidad, porque pueden haber normas inconstitucionales que no se han expulsado del ordenamiento jurídico. Esa es un poco la razón para tener ese nombre. Esa acción de inexequibilidad desde 1910 en Colombia la puede ejercer cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano puede presentar una demanda
ante la Corte Suprema de Justicia, por aquella época, ya veremos cómo sucede en la actualidad. Y este artículo dijo algo muy bonito para aquella época. Dijo: la Corte Suprema de Justicia será el guardián de la Constitución. Entonces desde ahí empieza a atribuirle esa función de guardar la integridad de la Constitución a la Corte Suprema de Justicia. Si ustedes ven, ahí funcionaron dos modelos: uno de inaplicación con efectos interpartes y otro que le permitía paralelamente, sin que tuviera nada que ver el uno con el otro, a un ciudadano presentar la demanda para que esa norma fuese excluida del ordenamiento jurídico si era inexequible. Tercer modelo, el modelo concentrado. El modelo concentrado podemos resumirlo a través de dos argumentos. Primero, solamente un juez puede ejercer el control de constitucionalidad, y fue el que Kelsen denominó a este juez como Corte Constitucional. Esto empieza en las constituciones checoslovaca y austriaca, ambas de 1920, la primera de febrero, la segunda de octubre, y ambas ideológicamente construidas por Hans Kelsen. Estas que se han venido identificando como las constituciones que diseñan el modelo europeo continental de justicia constitucional. Entonces, ¿cuántos jueces? Solo uno solo. Y ahí empieza como una crítica en la sustentación al modelo norteamericano, frente a lo cual Kelsen siempre lo manifestó, que el tema de la ley era muy importante en el constitucionalismo europeo. Es muy lógico, porque ellos creían más en el Parlamento, desconfiaban un poco de los jueces. Entonces para ellos era más lógico que se creyera más en el Parlamento que en los jueces. Entonces, si se creía más en el Parlamento que en los jueces, no era lógico que se le otorgara el control de constitucionalidad a los jueces. Por eso dicen: si tiene que existir, será un solo juez llamado Corte Constitucional. ¿Y con cuántas competencias? Solo con uno. Hay una investigación que venimos haciendo si Kelsen vio el modelo colombiano, y la intuición que tenemos como investigadores es que sí lo vio, porque Kelsen criticó aquellos modelos en los cuales una corte suprema tuviese más de una competencia, es decir, además de lo constitucional, tuviese la civil y lo penal. Por eso él decía que el órgano tenía que ser extrapoder, para que no estuviera contaminado con la temática civil y la temática penal. ¿Por qué tal vez Kelsen estuvo en Colombia? Si no lo sabían, por la década del 50 fue investigador de la Universidad Nacional durante unos años, pero en aquellas brillantes decisiones de nuestro pueblo latinoamericano le negaron la visa de trabajo. No sabemos si Colombia iría a ser mejor o peor con Kelsen, pero algo lo atrajo a Kelsen a Colombia. Tal vez fueron las mujeres, no sabemos, pero nuestra intuición es que tal vez fue el modelo jurídico, y él siempre estuvo interesado en ese modelo colombiano. Nunca citó a Colombia, se comió los derechos de autor, creemos, pero un poco es por el prestigio de las fuentes del derecho, ¿no? Tal vez en Austria, 1920, Alemania, Francia, citar a cualquier país latinoamericano como la fuente del diseño o el análisis del diseño de un sistema de control de constitucionalidad muy novedoso para la época, pues tal vez en vez de ayudar le quitaría un poco de prestigio y además de credibilidad. Estos modelos originarios se dieron dentro del denominado Estado liberal, dentro del denominado Estado legislativo. Por eso cuando uno los analiza, casi que obligatoriamente tiene que limitarlos al análisis de la ley. Siempre tiene que limitarlos al análisis de la ley. Pero surge luego, después de la Segunda Guerra Mundial, que ya lo hemos dicho y lo han reiterado la mayoría de los intervinientes, surge una nueva necesidad, una necesidad de proteger, de consagrar y proteger los derechos humanos. Estos derechos humanos que se positivizan en algunas constituciones con el nombre de derechos fundamentales, como pasa por ejemplo en Alemania, en España, en Colombia, donde se intenta darle una connotación interna a estos derechos humanos. Bueno, realmente debemos denominar que la eficacia es de los derechos humanos. Y surge el primer modelo de sus derivados, que es el mixto, con una tendencia europea a la concentración, pero los italianos le hacen una variante a partir de las ideas de Piero Calamandrei. Piero Calamandrei, un gran procesalista, describe el modelo diciendo: el juez ordinario abre la puerta de la justicia constitucional. ¿Qué es lo que él quiere significar? Que ya en este modelo
aparece el poder del juez, pero no para tomar decisiones del control de constitucionalidad, como sucedía antes en Estados Unidos o en Colombia, sino le da ese poder de identificar cuál norma puede ser inconstitucional, pero la decisión se la asignan a la Corte Constitucional y se remite del juez ordinario al juez constitucional. El juez constitucional resuelve, la Corte Constitucional italiana, y devuelve al juez, creando una especie de control de prejudicialidad de constitucional al derecho ordinario. Es decir, se tramita el proceso ordinario, el juez identifica que una norma es inconstitucional, crea un incidente y lo envía. Por eso ellos hablan de la famosa vía incidental. Se remite a la Corte Constitucional, el proceso sigue adelantándose, pero cuando llega el estado de sentencia se debe suspender mientras la Corte Constitucional resuelve. Mixto, ¿por qué? Porque empieza en la justicia ordinaria y termina en la justicia constitucional y luego regresa. Noten que es diferente al dual. Por eso algunos dicen que dual y paralelo es lo mismo que mixto. En mi sentir considero que no, porque el mixto mezcla la justicia ordinaria con la constitucional, mientras que en el dual la justicia ordinaria va por un lado ejerciendo control de constitucionalidad y la concentrada va por otro. Ese es el modelo que podemos identificar como mixto, pero ya con una preocupación un poco incipiente, pero ya para proteger los derechos fundamentales. Luego aparecen los denominados modelos híbridos. La hibridez, ¿dónde surge? Surge precisamente en que sustantivamente se consagran muchos derechos, y son las constituciones de la posguerra y sobre todo las constituciones latinoamericanas, la brasileña del 88, la colombiana del 91, poco la de ustedes del 92, la peruana. Empiezan a consagrar una serie de acciones constitucionales, sobre todo la brasileña, la colombiana y la peruana, consagran muchas acciones constitucionales. Pero noten ustedes que en la consagración de tantas acciones constitucionales, el modelo jurisdiccional clásico se convierte en un modelo insuficiente y empiezan a aparecer unos modelos que usted no identifica con el concentrado, no identifica con el difuso, sino más bien con el confuso, y eso es como lo que viene pasando. Ejemplo, en Colombia hay una Corte Constitucional, pero paralelamente al Consejo de Estado se le asignó control de constitucionalidad. Noten, ni es concentrado, ni es difuso, ni es mixto. ¿Cómo es? No sabemos, pero existe. Se crean otras acciones constitucionales. Ejemplo, hay control normativo de constitucionalidad sobre normas de rango local, normas departamentales y normas municipales. Uno diría, bueno, ¿ahí quién lo ejerce? Si es concentrado, iría a la Corte, como sucede en Ecuador, Corte Constitucional, pero no, en Colombia no. Sino se crea una especie de concentración, pero en el juez administrativo. Es decir, ni es concentrado ni es difuso. Esto es lo que identificamos como un poco los modelos de carácter híbrido, donde no lo puede uno precisar dogmáticamente, teóricamente, con ninguno de los anteriores modelos. Pero tiene una ventaja, hay un afán por la protección. Y ese afán por la protección lo que necesita es más estudio, es decir, aparecieron de repente, aparecieron sin estar preparados, y por eso creemos la importancia del procesado constitucional, porque es una rama que debe estar encargada de eso, de ir delimitando, de ir estudiando y de irle dando claridad a los modelos jurisdiccionales de eficacia de la Constitución. Y el último modelo, el modelo integral. Si hemos hablado de todos estos modelos es porque han tenido eficacia en alguna parte del mundo, pero la tendencia a la integralidad, ¿en qué consiste? En dos cosas. Uno, que tal vez la jurisdicción especializada o concentrada llamada Corte Constitucional hoy necesita una ayuda, pero en una sola jurisdicción. Es decir, una sola Corte Constitucional tal vez es insuficiente, sino que se requieren, así como se habla de la justicia civil, de una corte, de un tribunal y de un juez. Creemos que en la justicia constitucional estamos teniendo esta necesidad. ¿Por qué? Porque ya no solamente es controlando la ley, sino también dándole protección a los derechos fundamentales. Y finalmente, el tema del control de convencionalidad no puede quedar por fuera. El control de convencionalidad, como dice el maestro Pixamudio, hace parte también en el derecho interno también del control de constitucionalidad. Y hace parte porque donde existen bloques de constitucionalidad, pues debemos entender es que la Constitución
o se convencionalizó o se ensanchó con la convención. Es decir, la Constitución son las normas propias de la Constitución más las normas que tenemos en la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Cómo insertamos eso? En Colombia, ¿cómo se ha hecho? Como hemos desarrollado el tema de la excepción de inconstitucionalidad, creemos que perfectamente lo podemos ampliar con el tema de la excepción de inconvencionalidad. ¿Y qué significa? Una suerte de control preventivo, no sobre la ley, no sobre la eficacia de la ley, sino sobre los daños que se puedan causar por violar la Convención Americana. ¿Y esa excepción de inconvencionalidad en qué consiste? Que es el mismo control difuso de convencionalidad. Consiste en que si una norma del derecho interno, cuando se va a aplicar, es contraria a la convención, el juez interno tiene todo el poder para inaplicarla, llámese ley, llámese reglamento o llámese constitución. Este es el gran desafío que tenemos. Vamos a ver si los jueces, aún las Cortes Supremas, sí se aventuran, sí se atreven a inaplicar una constitución para darle aplicación a la convención. Muchas gracias.